Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Programación 101. Mi nombre es Roberto Díaz y en este podcast vamos a cubrir temas de programación, soft skills y más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 21 de este podcast en el que hablamos de programación, soft skills y más. Quiero hacerte recordar que en este podcast tiene su página de Instagram que se llama programación su guión 101 y un blog donde pongo cosas de programación que se llama robertocs.com. Las descripciones y los links para esas páginas están en la descripción. Entonces el tema de hoy va a ser cómo aprender PHP o los recursos para aprender PHP desde cero, desde cero. Pero antes de ir a los recursos, primero hablemos un poco de PHP, ¿no? O sea, si vas a aprenderlo, también tienes que saber un poco del lenguaje y de lo que hay, por lo menos cuándo se creó, quién fue su creador, cuál es la filosofía detrás de este lenguaje de programación y todo eso, ¿no? Entonces vamos a hacer primero un pequeño paréntesis para ver como el fondo, cómo nació todo este lenguaje y después entramos a los recursos así. Entonces, vayamos bien rápido por eso. Entonces, tenemos que recordar que PHP fue creada ya por el año 1994 por Rasmus Lerdof y resulta que fue creada porque simplemente era como un proyecto personal y de repente, ¡pum! A las personas lo presentó y las personas empezó a gustar y es así como evolucionó como un lenguaje. Pero también resulta de que al ser adaptada así y no ser creada con el propósito de ser un lenguaje de programación, ha habido muchas inconsistencias, ¿no? Con el lenguaje, con este lenguaje, pero ya poco a poco han ido subsanando y haciéndola más consistente. Otra cosa que es bueno recordar sobre o saber sobre PHP, así para que puedas hablar con tus amigos de trabajo o con cualquier persona, es de que PHP pues sale del nombre Personal Homepage, pero ahora le cambiaron el nombre y se llama Hypertext Processor. Entonces, también algo que es bueno recordar es que nunca hubo la versión 2, o sea, no hay PHP 2, que lo que hay es PHP 3 y PHP 3 ya corre con el Zen Engine, y fue lanzada ya por el año 1998 y en el 2000 sale PHP 4 con el Zen Engine 2, entonces eso es chévere recordar. Otra cosa que también hay que recordar que ya PHP 3 ya tiene como que puedes utilizar los principios de orientación programada a objetos, pero no está totalmente mejorada. Ya cuando viene PHP 5, allá por el año 2004, resulta que ellos mejoran esto e incluso le hacen que mejoran la extensión PDO, que es para conectarse con la base de datos. Entonces, allá por el 2000, por el 2006. Y ahí es no, por 2004, y ahí es donde crean pues PHP 5. Y resulta que el correcto orden sería, ¿no? Después de PHP 5 que va a haber PHP 6. Y resulta que no hubo el PHP 6. Resulta que el proyecto original era de que tenía que incorporarse Unicode. Entonces no se pudo poner el Unicode. Y tú vas a decir, ¿qué es eso del Unicode? ¿Por qué es importante? Resulta que el Unicode es prácticamente le da a cada carácter de que hay, le da un identificador correcto. Entonces resulta de que ese es el proyecto. Así como Java tiene su Unicode. Entonces, para hacerlo, o sea, el propósito de esto es que PHP se haga universal, ¿no? Entonces, eso era lo que se quería lograr con PHP 6. Pero resulta que el proyecto se cayó, se abandonó y al final decidieron, ok, simplemente creemos PHP 5.3 y ya eso fue lo que sacaron en el 2009. Entonces el proyecto se cayó y en el 2014, allá 2014-2015, sacaron PHP 7. Entonces lo que tiene bueno de PHP 7 es de que PHP recibía muchas críticas, ¿no? De que era un poco lento y todo eso. Entonces resulta que ya PHP 7 ya te viene con muy performance más, o sea, ya te viene más veloz, mucho más veloz, significativamente más veloz
Y lo único y lo malo de PHP 7 es que rompe compatibilidad con otras versiones. Entonces, este, si tienes, hay muchas websites ahora dicen que estaba leyendo un artículo que prácticamente el 55% de websites que están ahí escritas en PHP todavía siguen escritas en PHP 5. Entonces, hay bastante para migrar desde PHP 5 a 7, que es pues una gran mejora. Y con esta mejora viene que incorporaron los return types. Hicieron muchas mejoras. Dentro de lo más importantes fue que tienes return types. Así como cuando vas a Java y pones tu función y tienes tu int y pones int, o tu método, ¿no? O sea, public int, nombre de la función y paréntesis y tus argumentos. Entonces también ya tiene eso. PHP ya soporta eso. Ahora, una mejora que van a hacer para la futura versión de PHP es que le van a incorporar el JIT compiler. ¿Qué es el JIT compiler? Este es un compiler que hace que PHP, su performance incluso crezca mucho más, mucho más. Entonces, eso es lo que quería decirte, eso es para que tengas así como que más o menos un timeline de lo que es PHP, una cultura general. Entonces, ahora hablemos cómo vamos a aprender PHP, ¿no? Entonces, lo fundamental va a ser de que vamos a aprender primero los fundamentos. Entonces, ¿cómo va a ser los fundamentos? Vamos a aprender la lógica, las estructuras lógicas, que son los if, los for, los while statements, los exceptions. Todo eso tiene que estar bien. ¿Cómo se puede aprender esto? Sencillo. Te compras un libro. Puedes ver tutoriales. O sea, los fundamentos van a ser lo mismo de todos. Hasta la documentación de PHP es muy buena, pero a veces es muy, digamos, un poco pesado leer. Pero es muy buena. Puedes encontrar libros online que que están ahí gratis. O sea, pero más o menos consiste uno nuevo, no tan viejo. Entonces, básicamente los fundamentos no van a cambiar. Pues un if statement en un libro o en un video de YouTube o en un artículo que hay por ahí es el mismo, ¿no? Entonces, primero vamos a ir a ver eso de las estructuras lógicas, así tenemos que dominarlas así al 100%. Después, el siguiente paso va a ser que vamos a empezar a escribir documentos y vamos a empezar a leer documentos. Entonces, eso va a ser, una vez que ya dominas las estructuras lógicas, ¡pum!, te vas a escribir los documentos. Una vez que pasamos esa etapa, la correcta progresión va a ser que tienes que a utilizar la programación orientada a objetos. Esto quiere decir que programa utilizando los principios de abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Esto te va a ayudar bastante, bastante, porque después vas a utilizar los frameworks y los frameworks son esto prácticamente. Se utiliza esto de un nivel alto. Después de eso, algo importante que puedes aprender mientras estás aprendiendo PHP va a ser aprenderte the defined variables. ¿Qué son las defined variables? Son estas variables, son estas constantes, o son estas variables, ¿no? En las que no sé si tú, de repente si no eres de repente si has visto un poco de código en PHP o si no has visto, básicamente son aquellas variables en las que pones un $sign, pones un underscore y pones, digamos, server. Entonces cuando pones eso y se lo envías al server, el server te va a dar información sobre eso. Entonces es muy importante aprender estas defined variables, ¿no? Y, y una vez que tengamos todo esto así ya más hecho, lo siguiente va a ser pasar a conectarnos a la base de datos. Porque PHP pues es eso, ¿no? Correlado al servidor y el servidor tiene su base de datos, entonces queremos conectarnos. Y una vez que nos conectamos, no solamente nos vamos a conectar, ¿qué queremos hacer? Vamos a empezar a escribir queries. Vamos a empezar a poner datos, pones tus datos ahí en tus tables ahí y después vas a sacarlos. Entonces una vez que los sacas, empieza a manipularlos, empieza a jugar un poco con las funciones. Entonces hace eso, aplicas tus select, tus joins, todo eso y ya después dale forma bonita y todo eso. Entonces eso te va a dar un correcto, un uso general de PHP, ¿no? De lo que va a ser cómo comenzar, ¿no? Cómo comenzar. Y después, ¿qué sigue? Después, una vez que ya sepas cómo conectar y todo eso a la base de datos, tú vas a preguntarme, oh, pero después, ¿qué puedo hacer? Después, el paso lógico sería, corre y utiliza Laravel o utiliza un framework. En este caso, el mejor framework que hay
o el más famoso o el más usado, es Laravel. Su versión actual es la versión 6 en este momento. Y el 3 de marzo de este 2020 van a sacar la versión 7. Entonces, este es un framework relativamente nuevo. Salió allá por el año 2011. Y resulta que muchos lo han venido actualizando, ¿no? Y ya simplemente ya va a estar en su versión 7. Entonces va a ser muy bueno que empieces a utilizar este framework después de que ya has seguido los pasos anteriores. Entonces, en el framework, tú vas a decir, pero ¿cómo puedo empezar a utilizar el framework? Que la manera que vas a empezar a utilizar el framework puede ser, hay pasos, ¿no? Hay pasos. Entonces, te puedo decir de que puedes ver un tutorial simple de YouTube, o sea, hay bastantes de cómo utilizar Laravel y todo eso. Y ya, entonces eso sería un paso, ¿no? Pero otro paso que te recomiendo, pero es un poco que te va a costar un poco de inversión, va a ser que vayas a Laracast. Laracast es la website de Laravel, ahí donde ponen tutoriales y todo eso. Y lo bueno de esta website es que está súper bien actualizada y que está bien mantenida y los tutoriales son de muy buena calidad. Entonces, si quieres aprender Laravel, ese sería un- una manera correcta de ir, pero si no, la documentación está ahí, es muy buena, pues puedes leerla. Y claro, Laravel sí te va a ayudar demasiado. Otra cosa que te puede ayudar demasiado para tu carrera así en PHP, puede ser también que utilices este editor que se llama PHP Storm, pero también es un editor que tienes que pagar, pero tiene su versión gratis que puedes utilizarla por 30 días. Entonces este PHP Storm es muy bueno, te va a ayudar mucho, te alivia mucho. Yo antes, por ejemplo, cuando empecé a, a escribir código en PHP, empecé con Notepad++, ¿no? Y después le puse Visual Studio, puse el plugin ahí para PHP y todo bien, normal, tranquilo. Pero resulta que ya cuando pruebas este PHP Storm ya es otro nivel. O sea, o sea, es como que es un editor que lo han hecho especialmente para PHP. Entonces todo es bien claro, o sea, tú tienes que probarlo porque te va a aliviar mucho. Entonces, si quieres aprender y quitarte muchos dolores de cabeza, yo te digo, ¿sabes qué? Invierte un poco en tu PHP Storm y empieza a escribir los programas de PHP, te va a ayudar bastante. Entonces, y utilizar Laravel, claro, sí o sí, utilizar Laravel te va a abrir muchas puertas laborales porque utilizan el MVC Framework. Entonces, sí, eso ayuda demasiado. Entonces, digamos, ok, esas son las maneras de cómo aprender PHP. Ahora, hablemos de que, por ejemplo, lo que hay es de que hay compañías hay compañías o personas o hay, tú sabes, cosas así, en las que no utilizan frameworks todavía. O sea, ellos todo lo han escrito desde cero. O sea, no han utilizado frameworks por A o por B motivos, porque no había live en ese tiempo y todo eso. Ya han seguido así evolucionando, ¿no? Entonces, si tú vas a ir a trabajar a compañías así, te recomendaría, cuando vayas a trabajar en una compañía, córrete una compañía en las que están ya utilizando frameworks. Porque si no, de otra manera te va a tocar trabajar en, en proyectos que no tienen frameworks y muchas veces el código es muy, como le dicen acá, que es muy espagueti, no es como un espagueti, es muy enredado. Entonces, al ser muy enredado es difícil trabajar y no te va, no te va a gustar. Entonces, y a veces está muy mal escrito. Entonces, lo que hace que este framework, si no has utilizado todavía, lo que hace que el framework es que todo está como encapsulado, ¿no? Todo tiene su cajita. Entonces, esta caja te sirve solamente para tus páginas web. Esta caja solamente te sirve para conectarte a la database. Esta página solamente sirve para tu frontend. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar un framework, ¿no? Te va a ayudar a que tengas la buena práctica de que cada cosa tiene
su lugar. Entonces, si vas a trabajar en una compañía que no tiene eso, entonces y se te va a hacer un poco cuesta arriba, ¿no? Pero si es que ya si te toca o si tienes la opción de trabajar en una compañía que ya tienen implementando, ya tienen desarrollando en Laravel, y eso sí, y también practican, o sea, tienen good practices de que hacen code reviews y todo eso sí va a ser muy bueno y te va a hacer crecer más que todo a ti como profesional, ¿no? Porque al final de todo es lo que queremos, es ser mejores programadores. Y si tú has escogido este lenguaje que es PHP y te gusta, sí, sí tiene hay mucho trabajo, hay muchas webs que están escritas en PHP, hay mucho mantenimiento y como te dije, que todas las webs que están escritas en PHP, el 55% todavía siguen en PHP 5, o sea, hay mucho trabajo para pasarlas a PHP 7. Entonces, si es el lenguaje que te gusta, muy bien, muy buena lección. Y ya, y sin más que decir, ya me paso a retirar. Espero que este episodio de este podcast te haya gustado y te quiero recordar que puedes seguir este podcast en su página de Instagram que se llama programación-101 y puedes seguir mi blog donde pongo cosas de programación que se llama robertocs.com. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chau.